Nadie anticipó que Francia sería la primera en mover ficha. Sin embargo, en un giro tan sorpresivo como cinematográfico, buques de guerra franceses cruzaron esta semana el Atlántico y se posicionaron en el Mar Caribe, justo a las puertas de Venezuela. Lo que comenzó como un discreto despliegue naval, se ha transformado en una de las jugadas geopolíticas más inesperadas del hemisferio occidental. ¿Por qué una potencia europea intervendría de forma súbita en el patio trasero de Estados Unidos? Una zona que Washington ha considerado su esfera de influencia privada durante casi 2 siglos. ¿Y qué podría ganar París al inmiscuirse en una confrontación que, a primera vista, parecía un estancamiento local entre Washington y Caracas? La verdad, como ahora advierten varios analistas de inteligencia y defensa, es mucho más profunda. No se trataba de una simple patrulla antinarcóticos de rutina, como alegó inicialmente París. Era un asalto estratégico, un movimiento de ajedrez calculado destinado a resquebrajar las barreras históricas de la doctrina Monroe y señalar que Europa, o más precisamente, Francia, está lista para proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras continentales. Según reportes confirmados por Reuters y Le Monde, las fuerzas navales francesas se movilizaron discretamente días después de que Washington incrementara la presión sobre Nicolás Maduro. La Casa Blanca había desplegado un grupo de ataque masivo cerca de aguas venezolanas, 7 navíos de guerra, un submarino nuclear y casi 5.000 soldados para recordarle a Caracas que sus provocaciones no quedarían sin respuesta. Mientras la atención global se centraba en el espectáculo habitual del poderío estadounidense, Francia actuó en silencio. Bajo órdenes del entonces ministro de Defensa, Manuel Valls, París envió sus propios buques de guerra al Caribe, oficialmente para proteger los territorios franceses de Guadalupe y Martinica, considerados parte integral de la República Francesa, tan franceses como París o Marsella. Pero el momento no fue casualidad. Al alinear su operación con el despliegue de París logró algo histórico. Por primera vez en casi 200 años, una potencia militar europea ingresó al hemisferio occidental con el consentimiento tácito de Washington. La doctrina Monroe de 1823, fundamento del dominio hemisférico estadounidense, fue efectivamente sorteada, no rota por confrontación, sino reescrita en cooperación. Fue una jugada maestra de diplomacia y simbolismo. Francia no desafió a Estados Unidos, se unió al juego, reformulando la narrativa de una intervención unilateral de a una respuesta colectiva occidental. Para el líder venezolano, Nicolás Maduro, este fue un escenario de pesadilla. Su imagen cuidadosamente construida de resistencia heroica contra el imperialismo yanqui comenzó a desmoronarse de la noche a la mañana. De repente, ya no solo se enfrentaba a Washington, se enfrentaba a 2 potencias nucleares, ambas con legítimas reclamaciones territoriales en la región y ambas unidas bajo la égida de la OTAN. Las ondas de choque geopolíticas fueron inmediatas. Analistas de Deutsche Welle y Defense News calificaron la movilización francesa como una fractura histórica en la política hemisférica. Otros la compararon con una partida de ajedrez, donde París movió su reina en el momento perfecto, no para atacar directamente, sino para dominar el tablero. Si este movimiento era solo sobre tráfico de drogas, ¿por qué tanta precisión, tan buen timing y tanta coordinación con Washington? ¿Estaba Francia sentando discretamente las bases para una nueva presencia europea en América Latina, una que extendiera influencia, recursos y soft power al mismísimo hemisferio occidental? La pregunta ahora flota sobre todas las capitales, desde Caracas hasta Washington. ¿Se trataba realmente de rutas de cocaína o de reescribir el equilibrio de poder en las Américas? Unos días antes de la inesperada llegada de Francia, el Mar Caribe ya se había convertido en un escenario de tensión creciente. La Casa Blanca autorizó lo que funcionarios del Pentágono describieron como uno de los mayores despliegues navales en la región en décadas. 7 buques de guerra de la flota del Atlántico, un submarino nuclear y unos 4.500 soldados se movilizaron bajo la bandera de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Durante meses, Washington había acusado a Venezuela de albergar a miembros del Cártel de los Soles
y de utilizar aeronaves estatales para el tráfico de cocaína. Pero esta vez la respuesta fue diferente. No fue una sanción simbólica o una amenaza diplomática, fue una proyección de poder a gran escala que recordaba a las operaciones de disuasión de la era de la Guerra Fría. El mensaje era inequívoco: podemos alcanzarlos en cualquier lugar. La operación, coordinada desde el Comando Sur en Florida, provocó escalofríos en las capitales latinoamericanas. Incluso aliados de larga data de Washington comenzaron a temer que Estados Unidos se estuviera preparando para algo mayor, quizás un bloqueo limitado o incluso ataques quirúrgicos contra activos venezolanos. Mientras tanto, Maduro se mostraba desafiante en la televisión estatal, prometiendo que Venezuela nunca se doblegaría a la agresión imperial. Pero detrás de los discursos encendidos, Caracas estaba nerviosa. Filtraciones de inteligencia sugerían que el alto mando militar de Venezuela había entrado en estado de emergencia. Bases aéreas cerca de Caracas, Maracaibo y Puerto Cabello fueron puestas en alerta y los sistemas de radar pasaron a monitorización continua. Para un país que ya padecía el colapso económico, tal movilización era insostenible. Entonces, llegó el giro que nadie predijo. Francia entró en escena. Al principio, el anuncio del entonces ministro de Defensa, Manuel Valls, parecía inofensivo. Declaró que Francia reforzaría las patrullas marítimas en el Caribe para combatir el narcotráfico que amenazaba los territorios franceses. Pocos fuera de los círculos diplomáticos prestaron atención, pero dentro de la OTAN, la medida causó asombro. Guadalupe y Martinica, aunque a miles de kilómetros de Europa, son territorios soberanos franceses, no colonias. Bajo el derecho internacional, cualquier ataque o amenaza cerca de sus aguas constituye una amenaza directa a la propia Francia. Este matiz legal proporcionó a París una justificación poderosa para enviar buques de guerra a la región, una que no podía ser fácilmente refutada por Estados Unidos o la Organización de los Estados Americanos. La genialidad de la jugada residió en su timing. París esperó hasta que Washington ya había posicionado sus fuerzas. Con la atención del mundo enfocada en Estados Unidos, Francia entró sin resistencia, apareciendo como un socio legítimo en una campaña multilateral, en lugar de un intruso. Fue, como escribió un analista de Reuters, un ejemplo clásico de piggybacking estratégico, alinearse con la iniciativa de una superpotencia para obtener la máxima legitimidad con el mínimo riesgo. Esta sutil maniobra tuvo consecuencias enormes. En solo unos días, Francia reingresó militarmente al hemisferio occidental por primera vez en 2 siglos, reescribiendo efectivamente una regla tácita que había definido la geopolítica americana desde 1823, la doctrina Monroe, la idea de que América es para los americanos. Ahora, el mapa estaba cambiando. Por primera vez, 2 potencias de la OTAN, ambas nucleares, ambas con alcance global, operaban lado a lado en aguas latinoamericanas. El simbolismo era imposible de ignorar. Para Maduro, fue un desastre estratégico. El líder venezolano había construido toda su narrativa propagandística alrededor del desafío a Washington. Se presentaba como el único defensor de la soberanía latinoamericana contra el imperio estadounidense, pero ahora enfrentaba a París y a Washington, y la vieja retórica antiimperialista comenzó a sonar vacía. Cuando los medios internacionales comenzaron a cubrir la acción de Francia, el régimen venezolano ya estaba perdiendo el control de la narrativa. La pregunta que antes unía a sus partidarios, ¿cuánto tiempo podemos resistir a los americanos?, ahora se transformaba en un susurro de duda. ¿Cómo resistimos a los americanos y a los franceses? El escenario estaba listo para un nuevo capítulo geopolítico, uno en el que Europa, bajo la bandera tricolor, regresaba discretamente a las Américas, no como potencia colonial, sino como actor estratégico que remodelaba alianzas y líneas rojas. Y mientras el mundo observaba, Maduro preparaba su contraataque, una jugada desesperada que sorprendería tanto a sus aliados como a sus enemigos. Si te está interesando este análisis sobre el ajedrez geopolítico, dale me gusta y suscríbete para no perderte las próximas jugadas. La noticia de la llegada de Francia al Caribe se propagó como un incendio por toda América Latina. En Caracas, Nicolás Maduro enfrentaba el momento más precario de su gobierno.
Su tradicional manual de retratar a Venezuela como la víctima heroica de la agresión estadounidense se estaba quemando. La narrativa ya no encajaba. ¿Cómo podía afirmar que estaba resistiendo al imperialismo de cuando otra potencia nuclear occidental, Francia, se encontraba ahora legal y militarmente en las mismas aguas? En un discurso televisado, emitido a todo el país, Maduro parecía visiblemente agitado, pero desafiante. Vestido de verde militar, rodeado de generales y banderas, hizo una declaración impactante. La activación de 8 millones de venezolanos, una mezcla de soldados, reservistas y milicias civiles, en defensa de la revolución. Sus palabras resonaron en una nación ya desgastada por la pobreza y las sanciones. Si la patria es agredida, tronó, los ciudadanos tomaremos las armas, nos convertiremos en una república en armas. Para sus partidarios, sonó como un grito de guerra, pero para expertos en defensa y diplomáticos, era puro teatro. Como señalaron analistas de Defense News, Venezuela carecía de la logística, las armas y el entrenamiento para sostener siquiera una fracción de esa fuerza. La mayor parte del equipo militar del país estaba obsoleto. Los repuestos eran escasos. La moral se desmoronaba. La llamada de Maduro a un ejército popular fue menos una movilización y más un acto de propaganda, un intento desesperado de proyectar fuerza frente al creciente aislamiento. Tras bambalinas, su gobierno estaba en pánico. Buques de guerra franceses y estadounidenses operaban ahora libremente en las aguas del Caribe. Imágenes satelitales mostraban un cerco cada vez más apretado alrededor de la costa norte de Venezuela. Las rutas marítimas estaban siendo inspeccionadas, las redes de contrabando desmanteladas y las rutas comerciales internacionales hacia los puertos venezolanos, discretamente monitorizadas. Caracas estaba siendo estrangulada, no por una guerra abierta, sino por una contención geopolítica. Mientras Maduro gritaba sobre soberanía, las barreras diplomáticas comenzaban a cerrarse. Una de las primeras grietas regionales provino de una fuente inesperada, Trinidad y Tobago, a un tiro de piedra de la costa de Venezuela. En lugar de aliarse con Caracas, su gobierno declaró que el cártel Los Soles, rumoreado durante mucho tiempo como vinculado al círculo íntimo de Maduro, era una amenaza para todo el Caribe. En un movimiento audaz, Trinidad permitió operaciones militares conjuntas para rastrear e interceptar narcóticos vinculados a Venezuela. El efecto fue inmediato, una cadena de aislamiento diplomático. Ecuador, Paraguay y Argentina pronto siguieron el ejemplo, clasificando al cártel como una organización terrorista. Para Venezuela, esto fue devastador. En cuestión de días, el régimen bolivariano perdió socios neutrales cruciales. Lo que solía ser una narrativa de unidad antiimperialista en todo el continente, se estaba disolviendo en desconfianza y rechazo. Incluso Brasil y Argentina profundizaron su cooperación durante este periodo. Sus armadas lanzaron la Operación Fraternidad, el mayor ejercicio naval conjunto de América del Sur en años. 12 buques brasileños y 8 argentinos participaron en simulacros de guerra, incluidos ejercicios de guerra antisubmarina y bloqueo naval. Oficialmente, la operación no tenía nada que ver con el Caribe, pero el timing fue revelador. Comenzó justo un día antes del envío de tropas de EEU cerca de Venezuela. ¿Coincidencia? Difícilmente. Para muchos observadores, esta fue una clara señal de que las principales potencias de América del Sur se estaban alineando para contener la influencia de Maduro, aunque discretamente. Mientras tanto, Brasil adoptó una postura más ambigua. El gobierno de Brasilia se abstuvo de respaldar o condenar públicamente las operaciones de EEU y Francia, en cambio, reforzó su frontera norte en Roraima, preparándose discretamente para flujos de refugiados o una potencial inestabilidad que se extendiera a través de la frontera. Era neutralidad, pero con el dedo nervioso en el gatillo. Dentro de Venezuela, la tensión era palpable. La otrora encendida retórica revolucionaria del movimiento chavista estaba perdiendo su brillo. Los ciudadanos de a pie, enfrentados a apagones, escasez de alimentos y una moneda sin valor, comenzaron a cuestionar si el imperialismo era realmente la mayor amenaza o si eran sus propios líderes. Y, sin embargo, Maduro siguió convencido de que la pura rebeldía le daría tiempo.
Pero a medida que la presión diplomática y militar se intensificaba, una realidad se hizo clara. Cuanto más resistía, más aislada quedaba Venezuela. La pregunta ya no era si Venezuela podía resistir el asedio, sino cuánto tardaría el régimen en empezar a fragmentarse desde dentro. En la tercera semana de la crisis, el aislamiento de Venezuela era casi total. Lo que había comenzado como un estancamiento limitado con Washington se había convertido en un amplio esfuerzo regional de contención, y en el centro de esto estaba Francia, una potencia que no proyectaba fuerza en las Américas desde hacía 2 siglos. El panorama diplomático cambió más rápido de lo que nadie en Caracas pudo responder. Estados Unidos, envalentonado por el éxito de su coalición, anunció una nueva ola de sanciones contra figuras clave de Venezuela, incluidos los ministros y comandantes militares más cercanos a Maduro. El Departamento de Estado aumentó la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, acusándolo de supervisar personalmente el cártel de la droga Los Soles. Esta medida, ampliamente cubierta por Reuters y BBC News, fue más que simbólica. Criminalizó formalmente a la cúpula venezolana en el escenario internacional, dando legitimidad al intercambio de inteligencia y la cooperación policial entre la OTAN y los estados latinoamericanos. El resultado, un cerco total, económico, diplomático y ahora psicológico. Como describieron analistas de DW, el estado fortaleza de Maduro se estaba convirtiendo en un buque fantasma diplomático. Antes podía contar con el apoyo discreto de gobiernos simpatizantes. Ahora, solo Bolivia, Nicaragua y Cuba permanecían firmemente a su lado, e incluso esas alianzas mostraban signos de cansancio. En el mar, la situación empeoró. Las patrullas navales conjuntas entre las flotas de UIU y Francia se intensificaron alrededor de las Antillas Menores. El tráfico marítimo hacia los puertos venezolanos se enfrentó a inspecciones constantes. Las rutas comerciales informales, antes el salvavidas del régimen para bienes de contrabando, armas y combustible, comenzaron a colapsar bajo la presión. El Mar Caribe, antes una zona de oportunidad, se había convertido en una jaula. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Francia tuvo un motivo oculto más allá de la lucha contra el narcotráfico? Cuéntanos desde dónde nos ves y qué piensas en los comentarios. Para el pueblo venezolano, los efectos fueron inmediatos. Las importaciones de medicamentos, combustible y alimentos disminuyeron drásticamente. La hiperinflación se disparó aún más. Los apagones eléctricos se convirtieron en rutina. Sin embargo, en la televisión estatal, Maduro continuaba con sus discursos encendidos, prometiendo resistencia hasta la victoria. Pocos le escuchaban ya. A puertas cerradas, incluso los oficiales militares de alto rango comenzaron a dudar de la estabilidad del régimen. Inteligencia occidental sugería deserciones y motines silenciosos entre oficiales estacionados cerca de la frontera con Colombia. El mismo informe de Le Monde, que reveló por primera vez el envío de tropas francesas, ahora citaba a diplomáticos anónimos diciendo: Maduro está luchando con tiempo prestado y lealtad prestada. Mientras tanto, para Francia, la intervención se convirtió en un triunfo estratégico. No se trataba de territorio o recursos, se trataba de influencia. París logró posicionarse como un actor de seguridad legítimo en el hemisferio occidental, algo que no había sido posible desde la era napoleónica. Al actuar en sincronía con Washington, Francia proyectó unidad dentro de la OTAN en un momento en que las divisiones internas, desde Europa del Este hasta África, amenazaban la cohesión de la alianza. El mensaje era inequívoco. Europa todavía podía actuar globalmente cuando las apuestas eran altas. En París, analistas cercanos al Palacio del Elíseo describieron la medida como la restauración de la relevancia global de Francia. El timing fue impecable. Con Gran Bretaña consumida por la agitación interna y Alemania dudando en proyectar poder militar, Francia emergió como la voz de facto de Europa en asuntos de seguridad global. En Caracas, esto fue una noticia catastrófica. La maquinaria propagandística del régimen se apresuró a revivir viejos eslóganes de lucha antiimperialista. Los medios estatales acusaron a París de ser un nuevo brazo colonial de la OTAN, pero pocos lo tomaron en serio. La realidad visual
buques franceses y estadounidenses patrullando cerca de aguas venezolanas, era imposible de distorsionar. Lo que antes era una narrativa desafiante de resistencia, era ahora una historia de aislamiento y declive. Las mismas aguas caribeñas que transportaron galeones españoles siglos atrás, ahora reflejaban la sombra de destructores franceses y portaaviones estadounidenses. Y en ese reflejo, se podía vislumbrar una verdad más profunda. El antiguo equilibrio de poder en las Américas había desaparecido. La doctrina Monroe, la ley tácita de que Europa debe permanecer fuera del hemisferio occidental, no había sido destruida por la guerra, sino reescrita silenciosamente a través del consentimiento estratégico. Para Maduro, ya no quedaba ninguna jugada buena en el tablero, pero aún le quedaba una carta por jugar, una que podría reavivar el conflicto o llevar a toda la región al borde del abismo. A medida que las sanciones se intensificaban y los bloqueos navales se volvían más rígidos, el régimen de Maduro entró en modo supervivencia. Cada transmisión, cada aparición pública, cada desfile formaba ahora parte de un esfuerzo desesperado por proyectar fuerza frente al colapso. Dentro del Palacio Presidencial, rodeado de partidarios leales y militares de línea dura, Maduro tomó una decisión fatídica: jugar su última carta política, el desafío a través de la escalada. Según reportes de Reuters y El País, Caracas comenzó a contactar discretamente a los aliados que aún le quedaban. Emisarios de alto nivel fueron enviados a La Habana, Managua y La Paz, con la esperanza de montar un frente antiimperialista simbólico. Cuba respondió con predecible solidaridad, ofreciendo asistencia en inteligencia y coordinación de propaganda. Nicaragua hizo eco de su retórica revolucionaria. Bolivia expresó simpatía, pero no llegó a ofrecer apoyo material. La verdad era inconfundible: Venezuela estaba sola. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el gobierno francés no tenía intención de dar marcha atrás. El Ministerio de Defensa en París confirmó que sus buques permanecerían estacionados cerca de Guadalupe y Martinica indefinidamente, extendiendo su misión bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y proteger las rutas marítimas. Pero a puertas cerradas, los estrategas franceses discutían algo más ambicioso: una presencia de seguridad permanente en el Caribe, coordinada con Washington, pero bajo mando francés. Este fue un hito geopolítico. Por primera vez en 200 años, una potencia militar europea restablecía una presencia legítima y continua en el hemisferio occidental, lo que el Reino Unido no había logrado después de la 1920 descolonización. Francia lo estaba consiguiendo bajo la bandera de la cooperación. Para Estados Unidos, esto era conveniente. La presencia de un aliado confiable de la OTAN permitía a Washington compartir la carga de la contención, reduciendo el riesgo de ser visto como el único agresor. Juntas, las dos potencias formaron una barrera marítima en capas, un asedio silencioso pero efectivo, sin invasión. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise de nuestro próximo video sobre el futuro de la OTAN. Dentro de Venezuela, sin embargo, la situación se volvió grave. La escasez de combustible alcanzó niveles catastróficos. Los aeropuertos civiles operaban solo de forma intermitente. Los convoyes de alimentos eran interceptados por bandas y milicias. La economía, ya devastada, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Observadores internacionales de DW informaron de deserciones masivas entre la policía y los guardias fronterizos, mientras que los precios del mercado negro de productos esenciales se disparaban a niveles inimaginables. Y aún así, Maduro se negó a ceder. En uno de sus últimos discursos encendidos ante la Asamblea Nacional, declaró: «Que vengan los franceses, que vengan los americanos, Venezuela no se rendirá. Lucharemos en cada calle, cada montaña, cada campo». Las palabras resonaron en Caracas como un fantasma de otra época, desafiantes pero vacías. Detrás de él, los generales permanecieron en silencio. Algunos analistas sugirieron que estaban esperando una oportunidad, un gatillo, para volverse contra él si el colapso del régimen se volvía irreversible. Circularon rumores de que un general venezolano de alto rango ya había huido a Estados Unidos, llevándose consigo información confidencial sobre operaciones de drogas y redes financieras secretas. Aunque no confirmada, la noticia se extendió rápidamente, socavando aún más la moral de las filas militares.
Para la coalición francesa y estadounidense, el objetivo se había logrado sin disparar un solo tiro. La influencia regional de Maduro se había esfumado. La alianza bolivariana que una vez defendió estaba en ruinas. Los países vecinos que antes toleraban su rebeldía, ahora cerraban sus fronteras y abrían sus puertos a las patrullas occidentales. El mapa estratégico de América Latina había cambiado de la noche a la mañana. Para los observadores latinoamericanos, una verdad quedó clara. La era del dominio unilateral de EU había terminado, reemplazada por un nuevo tipo de coordinación transatlántica, un híbrido de poder estadounidense y legitimidad europea. Francia demostró que el timing y la diplomacia pueden ser tan poderosos como la fuerza. Pero dentro de Venezuela, las consecuencias fueron mucho más humanas. Familias hacían fila durante horas para comprar pan. Soldados custodiaban puestos de combustible vacíos. Las promesas de la revolución se convirtieron en supervivencia por racionamiento. La otrora poderosa retórica de la resistencia antiimperialista se redujo a una lucha por electricidad y agua potable. Y mientras Caracas quemaba sus últimas reservas de capital político, una pregunta inquietante permanecía. ¿Era este el crepúsculo de un régimen o el amanecer silencioso de un nuevo orden geopolítico en las Américas? Comparte este video con tus contactos para que conozcan este análisis geopolítico. Cuando el último buque de guerra francés ancló en la costa caribeña, la historia ya había pasado una página. Lo que comenzó como una patrulla antidrogas se convirtió en un terremoto geopolítico. El colapso silencioso de la doctrina Monroe, la regla no escrita que definió la política del hemisferio occidental durante casi 2 siglos. Para Francia, esta no fue solo una misión regional, fue una clase magistral de timing y simbolismo. Sin disparar un solo tiro, París logró reafirmar su influencia global y demostrar que Europa podía actuar con iniciativa, no solo reaccionando a la agenda de Washington. Los diplomáticos franceses enmarcaron hábilmente la intervención como defensiva, vinculada a la seguridad de Guadalupe y Martinica, territorios tan franceses como Normandía. Sin embargo, todos en la comunidad estratégica sabían lo que realmente había ocurrido. Una potencia europea había regresado a las Américas, invitada por las circunstancias y legitimada por la necesidad. Como dijo un analista de la BBC, Francia no invadió el hemisferio, fue más inteligente. Mientras tanto, Washington acogió discretamente el desarrollo. Para Estados Unidos, tener a Francia compartiendo la carga de la contención contra Caracas significaba distribuir la responsabilidad mientras se mantenía el dominio. La imagen era perfecta. En lugar de una superpotencia estadounidense solitaria patrullando su hemisferio, ahora era una asociación de la OTAN la que garantizaba la estabilidad regional. Esta coordinación restauró un grado de unidad occidental no visto desde la Guerra Fría. París y Washington intercambiaron inteligencia, coordinaron rutas marítimas e incluso planearon contingencias humanitarias para un posible colapso venezolano. En los círculos diplomáticos, esta operación se conoció como el Consenso del Caribe, una señal informal pero poderosa de que Occidente aún podía actuar de manera decisiva, colectiva y con legitimidad. Para Maduro, sin embargo, este consenso significó un aislamiento irreparable. La economía venezolana, ya devastada, entró en una fase de parálisis total. Las exportaciones de petróleo se desplomaron, las rutas de contrabando fueron aniquiladas, las redes del mercado negro que sostenían al círculo interno del régimen desaparecieron de la noche a la mañana. Según los informes iniciales de DWT Reuters, la lealtad militar se estaba deteriorando y varios oficiales superiores habían huido a países vecinos. En las calles de Caracas, los murales revolucionarios se desvanecían bajo el sol caribeño. Las transmisiones de propaganda continuaron, pero el entusiasmo se había desvanecido. La promesa de dignidad socialista dio paso al hambre y la desesperación. La otrora orgullosa República Bolivariana era ahora una fortaleza sitiada, rodeada no por ejércitos, sino por el silencio. Sin embargo, la operación francesa tuvo consecuencias mucho más allá de Venezuela. En todo el hemisferio, los gobiernos comenzaron a reconsiderar sus alineaciones de defensa. Argentina y Brasil profundizaron su cooperación naval. Colombia aceleró los programas de modernización con ayuda occidental.
Incluso México, neutral durante mucho tiempo en tales conflictos, inició discretas conversaciones sobre el intercambio de inteligencia con París. Para la Unión Europea, el éxito de Francia ofreció un nuevo modelo de influencia, sutil, legal y preciso, sin invasión, sin ocupación, solo presencia estratégica y timing impecable. Fue un despertar diplomático. El mensaje para el mundo era inequívoco. En el siglo XXI, el poder no pertenece solo a quienes dominan por la fuerza, sino a quienes dominan el arte de la legitimidad. Francia hizo lo que pocos creían posible: reescribir las reglas de enfrentamiento en el propio patio trasero de Estados Unidos. Al final, la crisis caribeña reveló algo más profundo que la caída de un régimen. Reveló un cambio en el propio orden global. Las viejas doctrinas, fueran imperiales, revolucionarias o aislacionistas, fueron eclipsadas por una nueva era de influencia compartida. El Atlántico, que alguna vez fue una frontera entre potencias, se convirtió una vez más en un puente. Los acontecimientos en el Caribe pueden haberse desarrollado a miles de kilómetros de distancia, pero su significado se extiende a través de todos los océanos. Lo que presenciamos no fue simplemente una crisis regional, fue la reescritura silenciosa del poder mundial. Por primera vez en generaciones, Europa volvió a entrar en el hemisferio occidental, no como rival, sino como socia, remodelando la base de las alianzas globales. La maniobra brillante de Francia, actuar cuando el mundo menos lo esperaba, demostró que la historia premia la precisión. En una era de cambios de poder, donde las doctrinas se desvanecen y las alianzas se rompen, el timing es la nueva arma. Y en este caso, París atacó justo cuando Washington necesitaba un socio, pero no podía pedirlo abiertamente. Para Venezuela, la lección fue trágica pero clara. El aislamiento no comienza cuando atacan los enemigos, sino cuando desaparecen los aliados. En el momento en que las naciones caribeñas se apartaron, el régimen de Maduro dejó de ser un símbolo de desafío y se convirtió en un monumento a la negación. Para Occidente, esta fue la prueba de que la fuerza puede ser sutil. La influencia no siempre es estruendosa. A veces llega en silencio, enarbolando la bandera de la cooperación. Entonces, ¿qué sucederá después? ¿Mantendrá Francia su nueva posición en el Caribe? ¿Aceptarán los Estados Unidos una esfera de influencia compartida? Y lo más importante, ¿puede alguna doctrina, antigua o nueva, realmente definir un mundo donde cada movimiento es ahora global? Si quieres seguir de cerca cómo se desarrollan estos cambios de poder y lo que significan para el futuro de la OTAN, América Latina y la seguridad mundial, suscríbete, mantente informado y participa en el debate a continuación. La historia no ha terminado. Se está reescribiendo, un movimiento estratégico a la vez.